Este fin de semana se está celebrando en Armenia el festival del té, el café y el chocolate. No se queda nadie afuera. Si no te gusta el café, te gusta el chocolate, si no te gusta el té. Así que hoy vamos a estar aquí en el Season Park. Vamos a ver los estantes porque dicen que hay alrededor de 60 productores de café, chocolate y té. Vamos a probar, a ver cuál nos gusta, cuál no nos gusta y ver qué sorpresa nos encontramos. Bueno, la primera sorpresa ya nos sorprendió ya. Ahí están preparando las condiciones ahora porque van a elaborar el café más grande del mundo. Vamos a verlo. Y probarlo. El café armenio, eso fue una de las cosas que más nos chocó cuando llegamos aquí, acostumbrados nosotros al café de cafetera italiana, que es colado. Y aquí el café como una forma de té así, con el polvito que se asienta y todo en el fondo de la taza. Eso nos volvió loco cuando lo vimos por primera vez. Que se prepara en un recipiente especial que la primera tarea del día es averiguar el nombre. Bien, pero no solo es café y té, también hay dulces tradicionales. Bueno, desde cierto punto de vista está relacionado porque hay personas que endulzan el café con miel. Y bueno, que son los aperitivos de probar con el cafecito o el sí, chocolate. Porque en Armenia el café no se toma solo, siempre se acompaña con siempre algún... Te invitan un chocolatito. Vale, sí. Vamos a probar esto. Es de fruta como acidito. Aquí lo que nos encontramos. Un carrito expositor. Miren qué grande la granada. Bueno, aquí se llama Nur, es la fruta nacional de Armenia. Están haciendo jugo aquí. I know. Vamos a ver, esto parece una tostadora de café. Sí, parece como una tostadora de café, pero bastante sofisticado, ¿eh? Tiene muchos botones. Y aquí los tipos de café. En Armenia además el café, como lo compran los armenios, es así en grano. En las tiendas hay casi siempre ese tipo de estantes donde muestran todas las variedades de café que tienen en grano. Tú seleccionas el que vas a comprar y ellos en el momento te lo muelen. Ya tú te lo llevas para la casa recién molido, pero ves el grano entero, ves las características del grano, el tueste. Hay veces que te ponen hasta en el cartel donde tienes el precio del país. Y bueno, nosotros no lo compramos en las tiendas casi nunca molido, porque los molinos tienen como una graduación donde el grano queda muy finito, es un polvo, y nosotros sí seguimos con las costumbres de tomar el café en la cafetera italiana, y entonces lo que hacemos es comprar el grano y molerlo nosotros mismos a una medida más grande, sí, más grande, que sí se cuele bien con la cafetera italiana. Aquí lo que yo creo que no vamos a encontrar es cómo nos tomamos el café en Cuba. No, está difícil. ¿Cómo se toma el café en Cuba? Aquí no le echan chicha a los cafés, así que no vamos a encontrar el café cubano, se lo decimos desde ahora mismo. Las confituras, chocolates dorados, chocolate de Dubái. Mira, un área de estar aquí. Qué agradable. Son veloces. En este tipo de festival uno esperaría no encontrar niños, pero hay niños. Aquí les gusta el café también a los niños, que los hemos visto que no tienen ni 1 metro todavía de altura y están sacando vasitos de café de las máquinas expendedoras en la calle. Sí, eso lo hemos visto. No, los armenios consumen muchísimo café a cualquier hora, al despertar café, antes de acostarse café, antes de comer café y después también, siempre los viene bien a cualquier hora. Sí, sí. Yo diría que es la bebida más consumida aquí en Armenia. Mucho. Que
A mí muchas veces me brindan café y yo digo que no, porque no es que sea amante del café. Yo tomo café con leche en el desayuno y poco más. Y dicen, pero tú eres cubano, no te gusta el café. O si no me dicen, tú estás en Armenia, aquí tienes que tomar café obligado. Pero además lo usan como justificación para invitarte a un banquete. Cuando un armenio te diga, vamos a tomar un café, prepárate, prepárate porque eso no es un simple café. Algunas amistades nos han dicho, oye, vengan, ¿qué van a hacer mañana? Vengan a la casa al mediodía a tomarnos un cafecito y conversar. Y cuando llegamos hay de todo menos café. Un almuerzo grandísimo, pero si yo venía a tomarme un café, yo estoy lleno. No, tú comes y toma café. No, son muy hospitalarios, la verdad. Bueno, seguimos con las confituras y los dulces típicos. Este es baklava, ¿no? La versión armenia del baklava, que es con miel y nueces. Vamos a probar uno. Y este es el gata, es otro de los dulces típicos más reconocidos y famosos, pero esta vez vamos a probar este. Utarur. Yo taruru. Ah, sí. Vamos con Sí. ¿Quién eres? ¿Anune hinche? Baklava. Te estoy tirando mis palabritas en armenio. ya veo. Baklava. Cuesta 800 gramos para los que les gusta que les digamos los precios. Sí. 800 gramos es casi $2 al cambio. Vamos a probar. Yo primero esta vez. Está rico. Vamos a verlo de cerquita porque esta versión del baklava, la forma de prepararlo es única de Armenia. Es bien amigosito, tiene mucha amiga, es muy rico. Sí, con unos fruticos secos y esto es como pastel. Sí, es como una masita. La misma masa del pastel, pero envuelto en una almíbar muy melcochada. Está muy rico. La señora no me quería cambiar el billete de 20.000 porque estaba muy grande y vamos a comprar uno solo. Y tenía 700 gramos y el señor de al lado me regaló los 100 gramos que faltaban. Bueno, la señora me había dicho, no importa, en 700. Pero para que ustedes vean cómo son los armenios. Ahora hay que probar un café. Hay que probar un café, hay que probar chocolate. Tú pruebas un té. Tú sigues diciendo que no te gusta el té. No, el té y yo no somos amigos. Se llama Jasbe. Yazbe. Jasbe, dice Jasbe. Miren, ya lo trajeron. Ven que es una versión gigante de los pequeñitos donde ellos hacen el café de manera tradicional. Ahí está. Yazbe. Imagínate tú, Jasbe, él me dijo Jasbe. Así que no sé si será Jasbe, es algo así. Estamos aprendiendo. Son velitas. Son velitas de cera de abeja, qué bonito. Y además, supongo que ahí habrá miel también. Qué bonito. Ay. Vamos a probar. Qué rico. Una nube. Como una nube. Ya está. Es de Poética. maní. Es de maní, pero muy suavecito. Como un turrón de maní, pero muy suavecito, prueba. Eso te iba a decir que parece, a simple vista parece un turrón de los que comemos en fin de año. Pero esos son duros, esto es como un malvavisco. Ajá.
En otras palabras, una nube. Una nube. Bueno, la muchacha lo vende. Ay, se le llenó el estanque, bueno. Miren, estos son los Recipiente. Macbeth, Jacbet, Jasbe. tradicionales. Cuestan 12.950. ¿Cuánto es eso? ¿Qué cosa? 12.950 en dólares, ¿cuánto es? Como 30 y pico $. Por aquí le vamos a poner el precio, porque es que nos preguntan mucho los precios realmente. Para nosotros dar los precios es... no sé, no es viable porque al final en el próximo festival son precios diferentes y ya lo que hace es más desinformar que informar, pero bueno. Vamos a tratar en la medida de lo posible de darle No se harán una idea, después cuando vean, tal vez está un poquito más bajito, un poquito más alto. Difícilmente esté un poquito más bajito, también lo más probable es que esté un poquito más alto, pero se hace un promedio. Ajá. Se llevan una idea general. Miren esto. Venden chocolate artesanal. Hay algunos puestos que tienen un olorcito más fuerte que en otros, hay otros que no tienen ni olorcito a café. Pero hay otros que sí te llaman. No, pero yo de café creo que voy a esperar al café gigante. Sí, ese es el que vamos a probar, porque se darán cuenta ustedes después, en la mayoría de los estantes lo que están haciendo es café expreso, capuchino, tipo de café convencional, no en realidad café mañana. Y bueno, no podía faltar tampoco el vino. Este es otro de los que siempre van a encontrar en los festivales, Jinjalot Hats. Es un plato típico que se prepara principalmente en primavera porque utiliza muchas hierbas frescas y lo preparan aquí en el momento. Ahí tienen la masa, van haciendo la forma, le echan la mezcla de hierbas y aquí lo terminan de cocinar. Vamos a ver. ¿Quieres uno? Vamos, sí, para probarla. Mira. Ahí la señora nos dijo hasta qué hierbas traía adentro. Ayer en mi kitchen, Kosum o Angleren. La buena vendedora, la señora, nos engatusó. Sí. Probar el Jinjalot. Bueno. Está rico, prueba. Además tiene algunas especias que le realzan los sabores. Muy bueno. Está bueno, además le falta un picadillito con una salsita bien rica, bien untosita. Suscríbanse, interactúen. ¿Te habías demorado? Sí. Vean, ¿qué a ustedes les parece? Esto es un lavash, un pancito bien finito con hierbita. Saludable. Sí. Tengo que tomar, ya que preparen el café, que me estoy quedando con la garganta seca. Que bueno, la traducción literal del pan es así, pan con hierbas. Jinjalot Hats, o bueno, con mi acento. Interpretación. ¿Un chocolatico? ¿Qué es por mí? Un chocolatico. Gracias. Claro. Mira el chocolatico. Este es de nuez y este es de almendra. El probador soy yo. ¿Cuál me vas a dar? El que tú escojas, mi esposa. Vamos a probar bombones artesanales hechos en Armenia.
Relleno de frutos secos, confitados. No sé, está riquísimo. Tiene, sí, son frutas y pasas. Pero el chocolate es bien puro, pero le sale bastante sabor. Dame. ¿Qué te parece? Está riquísimo. Ya, vamos a probar este, ¿te parece? Aquel chocolate me parecía era con leche, este parece chocolate negro. Vamos a ver. Lo mismo relleno, lo que el chocolate es más fuerte, Y cambia es más amargo. la almendrita por lo otro. Me demoré. Yo que te lo iba a quitar. Es bastante parecido. Sí, el chocolate este es amargo y aquel era con leche. Muy bueno, hay que pasar a decírselo a la señora, nos gustó. Y está rico. Lo que para tener un cubo. Sí, se ve bastante. Miren, ya le prendieron ya el fuego. Vamos a tomar café. Y miren, aquí están preparando vasitos para brindarnos a todos. Mijn koffie praat centraal. Они потом ушли. Ya tiene café adentro y todo, ¿eh? ¿Ya tiene café? Ya Bueno. se está haciendo, ¿eh? Ellos ponen agua y hierven esa agua con el café y ya cuando rompe esa hervidura entonces que lo sirven. En el vasito como que se asienta un poco el polvo y ahí te tomas el líquido del café arriba. Y después, sobre todo las señoras armenias leen el futuro en ese café. De la taza le ponen un plato arriba, lo viran y ahí te dicen si te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, si todo eso. No, están trayendo el café ahora, así que lo que tenía era agua nada más. ¿Viste el agua y pensaste que era café? Estaba oscura. Ah, Bueno, en realidad yo creo que el café deben echarlo cuando ya el agua esté hirviendo, ¿no? sí, yo también creía eso, pero bueno, si tú me dices que tiene café dentro, yo te lo creo. Me mirar otra vez. Digo que era agua nada más. Y se reúne bastante personas aquí. Pero bueno, no todos los días uno ve esa cantidad de café. ¿Cuántas tazas tú crees que lleve eso? Hay bastante. ¿Y cuántos paquetes de café son? Los 3, con los 6, 7, 8, 9 paquetes. 9 paquetes. Ahí vamos. Ya ahí vimos cómo lo estaban echando. Cada paquete tiene 3 kilogramos de café. Entonces es bastante café. Es bastante café. Vienes preguntando para aquí para allá. Dice que tiene 40 litros de agua Ah, y que da alrededor de 600, bueno, quieren sacar 600 tazas de café este año, porque el año pasado hicieron 557. Y entonces parece que echaron un poco más de agua, un poco más de café y quieren llegar a 600. a ver, ¿están rompiendo el récord? Bueno, no sé si habrá algún récord específico, pero personalmente sí lo quieren romper porque dice que cada año quieren hacer más cantidad. Bueno, pues vamos a ser partícipes este año. Я, да, так думаю, что костер очень хороший, поэтому может и пораньше скипеть. Miren, en esta cámara te tiran una foto y después te hacen una caricatura. Una caricatura que tú escojas. Ay, qué bonito. Y te la imprimen en todo momento. Según nuestro amigo ChatGPT, Ajá.
no existe un récord establecido así como tal que diga récord Guinness de cantidad de tazas de café. Sin embargo, dice que hay registros de mayor cantidad de capuchinos que se hicieron en un solo evento, pero fueron galones, como 3.000 galones, una cosa de esa, es una barbaridad. Y lo que más se asemeja a esto es que en una hora hicieron 420 tazas. Ajá. Entonces aquí lo vamos a romper porque Sí. ya cuando salga lo que salga de ahí van a salir 600. Técnicamente, por no presentación, estamos rompiendo el récord de mayor tazas de café armenio servidas En una hora. en una hora. Y además preparadas de una sola vez. Así. ¿Te pareció? Preparé el café armenio ya. Te gestioné un robot bruto. Yo soy su amigo del dueño de la compañía del café. Yo que lejos he llegado. Sirun است اسم داره همارت هم Tomó el vaso grandón, pero bueno, no tiene tanto, ¿no? Que no tiene tanta cantidad y esto es fuerte. No lo preparan fuerte, no es aguado como el café americano. 3 días sin dormir si te vas a dar paso. Lo menos. Vamos a probarlo cuando se refresque un poquito. ¿Vas a probar ya? Mira, a ver, yo creo que tengo miedo de pegarle la bemba. ¿Está frío o está caliente? Espera un poquito. Está bien amargo, no tiene azúcar. Tiene azúcar. No, la mayoría lo toman así porque endulzan entonces con lo que le ponen al lado, con el Dulcito. chocolatico, el dulcito, el caramelo. Yo creo que vamos a ir a buscar otro bomboncito para acompañar. Pero está muy bueno, muy bueno. En cuanto a fuerte, sí se parece al café cubano. Sin el chícharo. ¿Está caliente? Pero se toma. Y además café fue una de las primeras palabras que nosotros aprendimos cuando llegamos a Armenia, a decir en armenio, se dice surch. Sushi. O usan mucho también cofe. Sí, ¿verdad? La palabra es en ruso, En pero ruso. no sé, en español es café. Cofe está súper cerca. Miren cómo hay personas esperando todavía. ¿Llegarán a las 600 tazas? Bueno, si te siguen sirviendo estas cantidades no van a llegar porque es bastante. Jesam naju, ovo su majhka obravnajna. Miren, ha bajado la cantidad. Ahí todavía queda café para llenar todas las tacitas esas. Aprendí otra palabra. ¿Cuál? La señora me preguntó sush a mover y me dijo que significaba que delicioso. O sea, me estaba preguntando si el café estaba delicioso. Estaba delicioso. A mover. Ah, ¿viste? Hay que salir de la casa y ya, aprendes. Vamos a buscar un dulcito porque yo que no tomo mucho café y tomármelo sin una botica de azúcar, Es más sano. más sano. Aquí venden los panalitos, ¿no? Los panalitos de la miel. Eso es riquísimo, riquísimo, riquísimo. A mover. Jamón, ¿no? Hay cositas ahí para
para probarme. Una cucharita para probar cada miel. Sí, porque eso lo aprendí hace poco, que la miel depende de las flores de las que las abejas sacan el polen para preparar la miel. La miel sabe más dulce o menos dulce, o tiene como sus sabores diferentes. Eso lo aprendí hace poquito, no lo sabía, para mí todo era lo mismo. ¿Tú? ¿Cuál quieres tú? Escógeme uno, mi amor. ¿This? And this. Este es el otro modelo de baklava. Otra preparación. Café. Vamos a ver que yo me como papel y lo que no sea el papel. Está bien amigadito. Se te cae, se te cae. Este es con pistacho. ¿Está rico? Sí. Esto para bajarlo con el café, pues está un poquito sequito. Pero dulce, que era lo que andaba buscando. ¿Baja mejor? Este es como un mil hojas, pero con las mibas. ¿Cuál te gustó más? Este. Ese es mejor, ¿verdad? Dame café. ¿Qué menos tiene? El que menos tiene. Dice cuál es su café, el que menos tiene. Déjame probar, déjame probar. Entero. Este está más jugosito, más rico. No tan rico, estos dulces son ricos. Sí. Y salieron en 300 gramos cada uno, que es como un poquito menos de $1. Definitivamente están con un dulcito, el café está mucho mejor. Sí, contrasta mucho el sabor, entonces se disfruta más. Ya casi no queda, anda por el fondo. Ya casi no queda café, ahora hemos llegado a las 600 tazas. Todavía hay gente pidiendo. Tienen que servir las que quedan para llegar a los 600. Bueno, pero se va a lograr, se va a lograr. Vamos a buscar gente para ir a traerlos para acá. Y gratis, nos dijimos. Eso es lo mejor. Ahora me quedo entre bolsas. Dice que es naranja, creo. Sí, sabe naranja. Y aquel es rose, ¿no? Lemon, ginger and lemon, ginger Este es de limón y jengibre. Yo te lo iba a quitar. Este es el que tiene la velita abajo, este sí está rico, está calentico. ¿Me gusta más que el de limón? Estas son las muestras. Porque ellos lo que venden son los paquetes y los pomitos estos que están aquí. Entonces, ustedes saben que nosotros somos tan amantes al té. Como queremos comprar un paquete, vamos a ver, vamos a ir probando, encontrar a ver si alguien vende un vasito.
look. ¿Qué? Missing chocolate. ¿Esta sí está caliente? Sí, sí, sí. Tiene ahí un solo con varias cosas, con naranja, con limón y con cosas. Ah, Así que me imagino que sea una mezcla de todo eso. ya. Le tuve que echar agua porque dice que era como un extracto que estaba muy fuerte, entonces tenía que echarle un poco de agua. Todavía no lo voy a probar porque está muy caliente. No, eso no pruebe, pero ese es igual a naranja. Sí, huele bien. ¿Huele bien? ¿Me da aquí? Vas a probarlo tú, que tienes que soportas más el calor. Ten cuidado. No sé, no, estáis viendo. No, este sí tengo que esperar, Oye, creo que ya están llegando casi a las 600. Miren qué poquitas quedan nada más. Llegaron a las 600, bro. Mira, ahí sí lo están preparando con los... Ay, se me olvidó la palabra, ¿cómo se dice? Bueno, aquí sí es tradicional, miren Okay. con el recipiente. Vad är det? What is this? Esa no är inche. Jazba. Jazve? Jazba, carne. Jazve. Yazbe. Ahí sí lo están preparando con el yazbe. Bueno, que también es un jazve, pero es gigante. Sí, pero que no me lo puedo dar para la casa, es el café, pero ese sí. Bien, yo creo que ahora sí ya se acabó. Ya ese es el polvo del café que queda sentado en el fondo. Ya está el fondo ya con el café sentado, ya sacado todo el líquido. Nos tomamos el bueno, no vaya a ser que ahora se le echen agua y se pasen de las 600 tazas. Yo creo que ya podemos probar. ¿Está rico? Está rico. Tiene un montón de sabores. Está bien bueno. No tiene azúcar tampoco, pero tiene tantos sabores que alguno debe ser medio dulzón porque... Habíamos dejado el té para el final a ver si se lo olvidaba ganar, pero no se lo olvidó. Tuve que probar el té. No, a mí me gusta. No lo probé. Lo probé tras bastidores. Está bueno. Está bueno. Hay que decir que está mejor que los de bolsita esos que venden de hierbita en bolsita. No es mi preferido, pero bueno, en un ranking el chocolate estaba riquísimo. Sí, los bombones Los bombones estaban ricos. Ajá. Con el café estaban más ricos todavía. Sí. Y mejoraban el café. Y en tercer lugar, porque no nos gusta a nosotros, a mí. Pero sí, está rico también. ¿Quién ganó? ¿A ti? El café. El café. Ya desmontaron, ¿ves? Así que yo creo que llegamos a las 600 tazas. Llegamos a las 600 tazas. Batimos récord mundial. Certificado por nosotros. Mira, están haciendo algodón de azúcar. Esta es una máquina automatizada. Ahí le pones el dinero y él te hace sola, la máquina te hace sola el algodón. Y después te lo entrega. Abre la puerta. Qué bonito. Bueno, creo que el recorrido está llegando a su fin el día de hoy. Sí, acabándose el café, estamos acabando este video. Esperamos que les haya gustado, como siempre. Alguna preguntita, déjenla en los comentarios. Suscríbanse si no se han suscrito. Oh, importante. Y nos vemos en el próximo video. Chao.